vamos a hablar sobre consideraciones éticas a la hora de construir sistemas de Machine Learning. Esto lo hacemos al nombre del Centro de Excelencia de Analytics y espero que pues, sea muy provechoso este espacio. Primero, ¿quién soy yo? Soy Philip Heymans, soy Gapster desde abril del presente año. Entré con el rol de Advanced Data Scientist para el proyecto de Axiom, donde estamos desarrollando modelos de predicción de healthcare. Soy bachiller en Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica y actualmente estoy cursando mi maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Tengo 3 años de experiencia haciendo modelación matemática en área de consultoría financiera y ella es mi perrita Aqua, que amo mucho. Entonces, para motivar este espacio, quiero empezar viendo un caso particular de donde podría aplicarse un sistema de inteligencia artificial. En este caso vamos a ver un modelo para automatizar la selección de personas en un proceso de reclutamiento. Esto suena bastante atractivo porque estos procesos suelen ser extensos, suelen tener decisiones y pasos no totalmente estandarizados. Y además las computadoras están en un momento en el que pueden entender texto estructurado. Aquí muy importante las comillas porque realmente lo que está sucediendo no es que las computadoras sean capaces de asimilar significancia de palabras o texto no estructurado, sino más bien que nosotros las personas, los humanos, logramos generar constructos teóricos que nos permiten manipular las palabras de una forma numérica. Y esta sí podemos entregársela a un sistema de Machine Learning que pueda procesarlo. Este proceso no, en ningún momento el sistema entiende que lo que está haciendo es manipulando palabras. Y entonces pues aquí entra la pregunta de qué podría salir mal. Aquí un pequeño par de extractos del reportaje que se hizo en este caso. Dice que la herramienta experimental básicamente lo que daba era, apuntaba a darle calificaciones a las personas de 1 a 5 estrellas, esencialmente como si fueran películas o productos que compraron en línea. Dice que todas las personas de la empresa querían como santo grial, básicamente poder cerrar los ojos, tirar 100 currículums y que devolviera los 5 que sí había que contratar y se acabó el problema. El asunto fue que el sistema, aquí dice, se enseñó a sí mismo que los candidatos hombres eran preferibles. Penalizaba currículums que incluyeran la palabra mujer o, por ejemplo, integrantes del club de ajedrez femenino. Devaluaba los títulos de universidades que fueran solamente para mujeres y tenía ese tipo de problemas. La empresa trató de editar el sistema para evitar que cayera en esas palabras, pero esencialmente no encontró una forma de garantizar que se llegara a otro camino este proceso discriminatorio. Y si se preguntan qué tan grande o qué tan peligroso era el impacto de este proyecto, pues resulta que la empresa involucrada en el asunto era nada más y nada menos que Amazon, con millones de empleados alrededor del mundo. Este fue un reportaje de Reuters, salió en el 2018 sobre un sistema que estuvo en desarrollo en el 2015. Y un título que personalmente me parece más apropiado es cómo Amazon mató su sistema de contratación con inteligencia artificial porque no fue capaz de evitar que fuera un sistema discriminatorio. Amazon pues salió durante el reporte, mencionó que no era un criterio de decisión que se usara automáticamente, pero tampoco rechazó el hecho de que sus equipos de reclutamiento tenían acceso y vieron los puntajes de las personas. Y aquí quiero volver a este punto que mencioné al puro principio, que es como una crítica que le tengo a este reportaje, que dice que el sistema se enseñó a sí mismo que los candidatos hombres eran preferibles. Y yo quiero levantar la pregunta, ¿es verdad que realmente fue que se enseñó a sí mismo? Porque ¿qué pasó aquí?
el modelo era estadísticamente correcto, el modelo era consistente en sus decisiones y reflejaba de forma precisa los patrones subyacentes en su data de entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que los modelos entrenados en data injusta automatizarán la injusticia. Y si quieren una actualización de cómo le ha ido a Amazon aprendiendo de sus errores, mientras estaba preparando esta sesión, saltó a la luz este reportaje donde Amazon construyó un sistema automatizado de despidos, donde lleva a cabo decisiones que envía por correo a conductores contratistas, notificándoles que fueron despedidos. Las personas que recibieron este correo pueden haber tenido situaciones que estaban fuera de su control, como por ejemplo que no fueron capaces de obtener acceso a un condominio cerrado o problemas con su vehículo. Y para mejorar la situación, el proceso de apelación de estas decisiones comienza con un pago de $200 para financiar la investigación, lo cual lo hace inaccesible para la mayoría de personas que llevan esto. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre Machine Learning. Para eso vamos a dar una definición para que la tengamos en común todos. El Machine Learning es el campo de estudio que construye sistemas capaces de aprender, en lugar de ser explícitamente programados. Los modelos de Machine Learning mejoran automáticamente al ser expuestos a experiencia y a datos. Algo que es muy importante tener en cuenta es que los procesos de entrenamiento de estos modelos son conocidos y reflejan constructos matemáticos ampliamente entendidos, ampliamente estudiados. No son cajas mágicas y nunca deben usarse como tal. Y probablemente han escuchado los términos Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, tal vez incluso de forma intercambiable. Entonces, nada más para alinear esas definiciones. Inteligencia artificial es un campo aún más amplio que Machine Learning. Es todo esfuerzo humano por construir sistemas que emulen la inteligencia humana. Machine Learning, entonces, este subconjunto donde lo que se usan es constructos matemáticos alimentados por datos. Y Deep Learning es un caso particular de Machine Learning, donde el algoritmo que se utiliza es una red neuronal con centenas o miles o millones de capas de abstracción, lo cual les hizo pues, ganarse el término de ser profundas por su amplia complejidad. Y algo muy importante que tener claro sobre Machine Learning es que Machine Learning es optimización. Y no me refiero en el sentido de que Machine Learning es para hacer las cosas más eficientes. Me refiero a que lo que hace Machine Learning es encontrar soluciones matemáticas óptimas que minimicen o maximicen un valor que yo les estoy dando. Entonces, por ejemplo, si tenemos modelos de predicción, queremos minimizar el error entre el valor que vamos a predecir y el valor real con el que estamos entrenando los datos. Para problemas de clasificación, con un conjunto específico de categorías, lo que queremos es que la mayoría de las observaciones caigan en su categoría correcta, es decir, minimizar la cantidad de errores de clasificación. Por otro lado, si lo que queremos hacer es entender mejor los datos que ya tenemos sin buscar predecir valores, podemos tener problemas donde lo que queremos es crear, por ejemplo, categorías de distintos subconjuntos de la población, y ahí lo que queremos hacer es maximizar la diferencia entre cada una de esas categorías. O si tenemos también una base de datos con miles o cientos de miles de columnas que computacionalmente no vamos a ser capaces de procesar, podemos querer maximizar la cantidad de información en la menor cantidad de columnas posibles, de forma que sí sea computacionalmente viable llevar a cabo esto. Entonces, si ven estas descripciones,
No estoy mencionando en ningún momento ninguna aplicación en particular, ninguna característica de los objetos observados, ni siquiera de los datos. En realidad esto es a muy alto nivel y precisamente por eso es que Machine Learning está siendo una herramienta muy valiosa para muchísimos campos, porque es muy fácil enmarcar problemas que aún no han sido resueltos o que han sido resueltos de una forma muy ineficiente, enmarcarlos en este esquema y poder colocarlo en alguna de estas tareas que Machine Learning nos permite hacer. Pero bueno, Machine Learning es solamente una parte del proceso. La línea completa sería ver el mundo, de ese mundo obtenemos datos, esos datos alimentan un sistema de Machine Learning que entrega resultados a un equipo de personas que van a implementar esas decisiones. Y en cada una de estas etapas, pues vamos a tener posibles problemas. En el mundo podemos tener sesgo estructural, conjuntos de poblaciones invisibilizadas o perseguidas, o en general cualquiera de las verdades feas que tenemos en este mundo. Cuando eso pasa a datos, puede preservar sesgos históricos que aunque el mundo ya haya cambiado, puedan mantenerse en esos datos. Podemos tener problemas de representación, donde hay observaciones o fenómenos que no están capturados en la recopilación de datos o que están representados de una forma prejuiciosa o sesgada. Podemos tener problemas con las métricas, que algún instrumento que se usó para hacer mediciones haya tenido problemas técnicos, no sea preciso. Podemos tener un componente temporal que nos genere que haga que distintas observaciones, al estar distanciadas en el tiempo, no sean correctamente comparables. O en general podremos simplemente tener data incompleta, faltante. Luego están los problemas de Machine Learning, que son pues en realidad su propio área de estudio. Básicamente pueden haber doctorados en cualquiera de estas viñetas y pues sí se anclan mucho en las particularidades de los sistemas. No voy a entrar a profundidad, pero de esos el siguiente paso sería que Machine Learning entregue resultados y halle un equipo que los va a implementar. Y ahí entra de nuevo el actuar humano. Tenemos preconcepciones, tenemos el sesgo de confirmación, tenemos el peligro de sobregeneralizar lo que aprendimos en el sistema y aplicarlos a fenómenos que no están representados en los datos realmente, o cualquier tipo de sesgo social, lo cual que sale pues, del mundo del que venimos. Entonces, ven que es un sistema altamente complejo donde hay muchos lugares donde pueden nacer estos problemas. Entonces, para empezar a apaciguar estas dificultades, se concibe este concepto de Machine Learning interpretable. Básicamente tenemos una pirámide donde la base es tener un sistema transparente, lo cual significa que si podemos explicar cómo y por qué es que esas predicciones están sucediendo. Luego tenemos la responsabilidad, que es si podemos rastrear, trazar una responsabilidad de esas predicciones a una persona o a una entidad. Y en el pico estaría entonces la justicia, que es si las predicciones están hechas sin ningún sesgo discernible. Este concepto pues es bastante completo, tiene una dependencia vertical, no podemos ser justos si no hay responsabilidad, no podemos ser responsables si no hay transparencia. Y pues este marco entonces nos da una motivación de cómo construir o qué buscar en sistemas de Machine Learning. Pero no, como ya vengo mencionando muchas veces, esto no es la solución completa. La práctica ética de Machine Learning también debe llevar otros aspectos, como es tener un diseño humanista, seguir buenas prácticas de datos y algoritmos, e incluso, por suerte, estamos empezando a ver iniciativas de regulación de inteligencia artificial, y entonces pues eso va a tener que ser parte del esquema de garantizar que un sistema de Machine Learning tiene buenas prácticas éticas. Y aquí el enemigo de esto es, como ya lo he mencionado, el sesgo. Entonces, para hablar un poco de sesgo, vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Si quieren lo piensan o si quieren pueden usar el chat. Y me gustaría que piensen o busquen describir esta imagen que puse aquí. Probablemente la mayoría inmediatamente fuimos a, ok, esto que estamos viendo aquí es una sandía. Y si les pidiera mayor descripción al respecto, podrían decir que se ve jugosa, que está ya partida, que es fresca, que tiene semillas, pero probablemente la mayoría no se le ocurrió decir que era una sandía roja, ¿verdad? Yo por lo menos no me saltó la idea de caracterizarla de esa forma. Pero si tuviéramos esta imagen, en cambio, lo primero que diríamos, ok, esto es una sandía pues amarilla. E incluso si volviera a pedir mayor descripción, probablemente seguiríamos con, es una sandía jugosa amarilla, partida sandía amarilla, fresca la sandía amarilla, porque esto está tan fuera de los esquemas que tenemos aprendidos que se va a quedar como una característica muy presente. Y precisamente ese es el tema aquí. El sesgo, todo lo tenemos, pero la discriminación la podemos prevenir. Para esto vamos a ver primero lo que queremos es conocer los tipos de sesgos a los cuales tenemos que tenerles cuidado. Vamos a empezar con el más sencillo, es el sesgo de medición, que es básicamente cuando los datos sistemáticamente están sobre o subrepresentados en el conjunto de datos recolectados. Entonces, tenemos una realidad en el mundo, pero esa realidad no se está mostrando de forma precisa en sus mediciones. Luego tenemos tal vez una versión un poco más extensa de esto, que es el sesgo de muestreo. El sesgo de muestreo es cuando la población que se usa para entrenar estos modelos no representa la población del mundo real a la cual va a ser aplicado. Entonces pueden ser cosas pues muy inmediatas, como hacer una encuesta sobre si a las personas les gusta responder encuestas. Pues claramente las respuestas que vamos a tener son sesgadas, pero podemos tener problemas tal vez un poco más complejos o más difíciles de notar. Este estudio lo que hizo fue usar una CNN, que es una red neuronal convolucional. Es razonablemente state of the art de reconocimiento de objetos y lo que se hizo fue entrenar esta red neuronal y pedirle que describiera distintas imágenes. Entonces aquí tenemos pues un conjunto de especias y podemos ver que los objetos de la predicción fueron sazón, especias, sazonero, ingrediente, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Pero si le damos un conjunto de especias tradicionales o comunes en Filipinas, la red neuronal no tiene idea de qué es lo que está viendo y predice producto, amarillo, bebida o botella. Y ojo que no es que predijo, que adivinó mal con el mismo nivel de precisión que el anterior, sino que se quedó a un nivel de abstracción mucho más arriba porque no tiene ninguna concepción de qué es lo que está viendo. Un ejemplo tal vez un poco más grave es en este que tenemos la palabra novia, es una novia tradicional occidental, y podemos ver que el sistema no tuvo ningún problema absolutamente. Vestido, novia, ceremonia, mujer, boda. ¿Todo bien? Muy directo. Pero si le ponemos un vestido tradicional de una boda del sudeste asiático, la red de nuevo, no sabe qué es lo que está viendo y adivina ropa, evento, de disfraz rojo o presentación artística. Y ojo que aquí no es solo un tema de que no supo que era una novia, sino que la atención de la red neuronal nunca se refirió a la humanidad de esta persona. Si ven en la diapositiva anterior, tenemos novia, tenemos mujer, y aquí no está referenciada la persona en ningún momento. Entonces, ese problema, pues, puede ser un tema solamente semántico, pero tiene, pues, una narrativa subyacente bastante más preocupante. Y precisamente el problema aquí es que los datos con que se entrenaron
estos modelos no son una representación precisa de lo que hay en el mundo. Aquí lo que estamos viendo, los primeros 3 mapas son los 3 repositorios de imágenes más altamente usados para entrenamiento de reconocimiento de imágenes, y el de abajo tenemos la distribución de la población mundial. Y pueden ver que esencialmente el sur global no existe en el conjunto de datos, no está representado. Entonces, pues, si hubiera empezado con esta diapositiva, pues las imágenes que vimos tendría mucho sentido ver por qué no estaban calzando. Luego está el sesgo social, que es cuando los datos reflejan de forma precisa algún sesgo que sí existe en el mundo, lo que llamábamos las verdades feas. Estas pueden ser datos referentes al sistema de justicia, a procesos de reclutamiento, temas de salud, políticas públicas o incluso texto. Con este último, un paradigma frecuentemente usado es usar lo que se llama Word2Vec. Básicamente, construimos un espacio de muchísimas dimensiones donde podemos colocar esas palabras. Y al escoger un conjunto específico de dimensiones, podemos hacer caracterizaciones de distintos aspectos de esas palabras. En este esquema, 2 conjuntos de palabras tienen la misma relación si tienen una distancia geométrica similar. Por ejemplo, aquí, en la proyección masculino-femenino, podemos tener el punto rey-reina y hombre-mujer. Tiene sentido. El tiempo verbal, caminando, esa caminó, como nadando, esa caminar, ha nadado. O incluso concepciones tal vez un poco más elevadas, como la relación país-capital. Entonces, Moscú, Rusia, Madrid, España, Tokio, Japón, todo pues, mantiene una semejanza geométrica. El asunto es cuando se utilizó este paradigma y se le alimentó muy altos volúmenes de noticias de Google News. Y el sistema aprendió que había una diferencia geométrica similar entre hombre y mujer, como en programador de computadora y hacedora de hogares. Pues es una representación bastante desagradable y fue incluso el título de la publicación que decidieron utilizar para presentar su metodología de cómo trabajar con estos sesgos. Entonces, bueno, si ya entendemos el tipo de sesgo que podemos encontrar, podemos pasar a ver cómo vamos a tratar de cuantificarlo. Y esto vamos a trabajarlo a través de lo que llamamos justicia. Si recuerdan esta pirámide, la justicia estaba al puro final de la pirámide, siendo la parte crucial. Pero en realidad, así como lo planteamos, son estas predicciones realizadas sin sesgo discernible, pues realmente no dice mucho, no dice cómo es que nos damos cuenta si hay sesgo discernible. Y pues no se preocupen porque hay más de 20 métricas distintas usadas en publicaciones sugiriendo distintos criterios para decir si algo es justo o no es justo. En este momento no hay una solución global y puede traer complicaciones a un proyecto, como que al haber escogido una métrica, tal vez sea difícil de implementar dentro del sistema que hace las predicciones. Puede ser complejo de interpretar y muy probablemente sea difícil de comunicar a las personas responsables del proyecto que no tengan tal vez un bagaje técnico tan robusto. Pero bueno, no todo es malo. Primero, ya entendemos el tipo de justicia que tiene sentido medir para ciertas características distintas. Por ejemplo, si es un modelo punitivista, vamos a querer cierto tipo de justicia. Por ejemplo, paridad en falsos positivos, es decir, que la misma cantidad de personas sea falsamente acusados, sin importar género, etnia o cualquier categoría protegida.
Y además tenemos que estas métricas de justicia están altamente correlacionadas. Entonces aquí lo azul significa que se parecen mucho y lo rojo significa que son altamente opuestos. Entonces, si nos va bien en una, con un valor muy alto, las otras probablemente nos den valores muy altos, o el opuesto, que sea un valor muy bajo, donde probablemente el concepto de justicia sea que nos dé un número bajo. Entonces, bueno, no tenemos tanto problema. Y con eso podemos bajar a la definición, una definición muy popular, que es tener semejantes métricas de desempeño para distintas categorías protegidas, como es el caso de los sistemas de reconocimiento facial. Esto nació a raíz de Joy Buolamwini, una estudiante de ciencias de la computación, que quiso desarrollar un sistema que utilizaba reconocimiento facial para un proyecto universitario. Escogió el sistema que iba a usar y resultó ser bastante más torpe reconociendo su cara que lo que parecían indicar las métricas con las que se publicaron. Hasta que en algún momento se le ocurrió ponerse una máscara blanca de hockey encima de su cara e inmediatamente disparó al sistema. Y ahí fue donde cayó en cuenta que lo que pasaba es que no era un modelo igual de bueno para caras de pieles más claras que para personas de piel más oscura. Y aquí podemos ver claramente la brecha. Tenemos una precisión inclusive perfecta en reconocer el género de personas blancas, mientras que personas de tonos más oscuros, y específicamente mujeres, tienen un desempeño muy, muy bajo. De esta publicación, de hecho, el equipo de IBM se acercó a Buolamwini y su equipo y se comprometieron a hacer mejoras sustanciales que de hecho hicieron posterior a la publicación de este paper. Entonces, sí realmente tuvo un impacto bastante significativo este tipo de estudio. Y bueno, entendiendo qué métricas podemos llamar como justicia, podemos hablar de qué problemas hay o dónde está fallando nuestro sistema de Machine Learning. Pero anterior a eso, posiblemente cae bien hacer ciertas preguntas sobre nuestro dato. Entonces, para esta diapositiva, lo que quiero es que mientras voy leyendo las preguntas, piensen cuál podría ser una respuesta incorrecta o una respuesta que levante ahí una bandera de preocupación. Entonces, preguntas como quién creó esta base de datos, a nombre de quién la creó, quién financió el proyecto, qué representa cada una de esas observaciones, están en esa base de datos todas las observaciones posibles, qué mecanismos se usaron para recolectar la data, quién la recolectó, si esta data está relacionada a personas, las personas dieron su consentimiento para usarlas, cuál fue el proceso para hacer esta recolección, fue esta data procesada luego de su recolección, y si sí fue procesada, hay acceso también a la versión antes de ese procesamiento. Se ha utilizado estos datos antes, cómo se podrían utilizar en el futuro, quién va a tener acceso a estos datos, cómo se va a distribuir, alguien está manteniendo este conjunto de datos, se puede contactar a este equipo o persona, o incluso la pregunta abierta, la pregunta directa, alguien llevó un proceso de revisión ética durante la construcción de esta base de datos. Y bueno, teniendo todas estas preguntas y todas estas posibles entradas de problemas y una forma de detectarlo, creo que ya solamente nos queda preguntarnos qué podemos hacer al respecto. Y esto lo voy a marcar en 3 secciones, que serían antes de llevar el procesamiento, el entrenamiento del modelo, durante el proceso de entrenamiento del modelo o posterior a que ya tenemos los resultados. Entonces, antes del entrenamiento, lo que queremos hacer es ajustar la estructura y el contenido de los datos, de forma que mitiguen la presencia de estos sesgos. Aquí un proceso bastante común, que incluso puede no hacerse solamente por justicia, sino que mejora
la capacidad del sistema de hacer predicciones sobre poblaciones distintas es hacer un balanceo de data. Entonces, si comienzo con un conjunto de datos donde tengo muchísimas más observaciones de una categoría que de otras, puedo llegar a aplanar, por decirlo así, esas diferencias mediante uno de estos procesos o incluso ambos. El subsampleo, donde voy a tomar un conjunto más pequeño de la población sobre representada, o el sobresampleo, el sobremuestreo, que sería repetir muchas veces las observaciones de los datos que están faltando, de forma que tengan una representación mayor. Si volvemos al tema de los textos, esto es bastante complejo. Dice Serge Massis que el idioma refleja una verdad cultural que por sí sola es sesgada y no es algo que pueda ser simplemente mitigado por balancear representación o eliminando palabras, por esa precisa estructura de interdependencia que tenemos en la forma en que construimos oraciones, frases, gramática, etc. Entonces aquí lo que estoy mostrando no entra en detalle de cómo se hacen, primero porque es altamente complejo y segundo porque me tomaría muchísimo tiempo. Pero aquí tenemos 8 distintas metodologías donde, como pueden ver, teníamos este espacio de muchísimas dimensiones, donde teníamos conjuntos de datos colocados ahí. Y lo que queremos hacer es confundirlos y mezclarlos de una forma que la proyección de género no diga nada sobre estas palabras. Este último, el octavo, la imagen H, es precisamente la propuesta de mejor desempeño al momento de su publicación. Y pues es un proceso altamente sofisticado para borrarle de su visión al sistema esta construcción de palabras. Durante el entrenamiento, lo que vamos a hacer es ajustar la forma en que el sistema aprende para que no aprenda esos sesgos. El camino más sencillo es utilizar pesos. Si tenemos, al igual que en el problema de balanceo, muy poquitas observaciones de alguna categoría, podemos decirle al sistema básicamente, hey, pónganle más atención a estas observaciones. Estas observaciones van a tener más peso en la forma en que el sistema toma sus decisiones. Otro camino es restringir las interacciones. Entonces, básicamente, si tenemos un conjunto de variables sensibles, no sensibles o incluso entre variables sensibles y queremos conservarlas de alguna forma en el modelo, podemos conservarlas, pero prohibiéndoles, básicamente cerrando el camino de que interactúen entre dos conjuntos distintos. Y así, si hay decisiones que se toman con respecto a ciertas variables sensibles, no van a ser tomadas en cuenta para otro conjunto de decisiones que utiliza otras variables que no deberían interactuar. Y realmente la que más me emociona por mucho son los modelos adversariales para hacer justicia. Para darles un poco de contexto, los modelos generativos tradicionales son modelos que buscan crear datos nuevos o versiones nuevas de las observaciones que ya están en los datos. Esto, en general, creo que el uso más común, más popular, es generar imágenes nuevas o hacer cosas como tener un filtro de una foto que parezca pintada por Van Gogh, cuestiones así. Entonces, se recibe data real, hay un modelo generador que recibe esa data, aprende y crea su resultado. Los modelos generativos adversariales lo que hacen es utilizar este paradigma e implementar una idea realmente brillante, que es involucrar un segundo modelo. Entonces, el primer modelo va a recibir los datos, va a aprender de él y va a generar sus propias versiones falsas de las cosas. Pero va a haber un segundo modelo que es el modelo discriminador. Y este modelo va a recibir datos reales y datos generados y va a tener que aprender a discernir
entre ellos. Esencialmente va a ser un punto de parada donde le va a decir al primer modelo todavía no es creíble, no funciona. Y entonces al entrenarlos en conjunto, básicamente, al igual que entrenar con una competencia, vamos a tener mejores resultados y precisamente eso es lo que da pasos a pues, los sistemas ampliamente sofisticados que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto para hacer modelos más justos? Pues tenemos esencialmente el mismo paradigma, tenemos data real, queremos predecir algo o clasificar a esa data real, pero entonces vamos a involucrar un segundo modelo que lo que va a hacer es predecir una categoría protegida a partir de los resultados del primero. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una predicción, voy a tener puntajes para cada, o valores para cada observación, y entonces el segundo modelo va a recibir solamente esos puntajes y va a decir, ok, aquí hay una forma discernible, soy capaz yo de entender que aquí hay personas de distintas categorías y puedo encontrar cuál es esa categoría a partir del puntaje que le dio el modelo. Y solo ahí, entonces, va a permitirle hacer este modelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el primer modelo tiene que aprender a hacer buenas predicciones, pero tiene que hacer buenas predicciones de forma que el segundo modelo no sea capaz de adivinar correctamente cuál es el grupo étnico o género o cualquier otra categoría protegida de esa observación que punto. Y así tendríamos entonces realmente el resultado. Y ya para ir cerrando, luego del proceso de entrenamiento, vamos a ajustar las predicciones que realiza este modelo. Entonces, vamos a hablar solamente de clasificación y voy a dar un poco de contexto de cómo se hace un proceso de clasificación. Esencialmente, tenemos observaciones de distintas categorías con algunas variables que caracterizan esa observación. Y lo que hacemos es crear una escala de puntajes en la cual vamos a evaluar a todas las observaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar una observación, le vamos a asignar cierto puntaje, luego a otra y así hasta que tengamos todas las observaciones calificadas. Cuando ya están calificadas, vamos a establecer un punto de corte. Esta parte es importante. Ese punto de corte no es una verdad absoluta, no es un constructo matemático indiscutible, sino que hay varios criterios bastante heurísticos de cómo es que podemos escoger ese punto de corte. Y ese punto de corte entonces nos va a decir, ok, de aquí para arriba las observaciones son rojas y de aquí para abajo las observaciones son negras, sin tener idea de qué significa ninguna de las dos categorías. Y esta línea entonces en realidad podría estar esencialmente en cualquier lado, no hay una respuesta incorrecta, salvo que puede ser mejor o peor adivinando dependiendo de dónde la coloquemos. Entonces, la forma en que colocamos esa línea va a ser el punto clave de cómo podemos hacer modelos más justos. La primera propuesta es abstenerse de predecir. Entonces, esencialmente, en vez de decir si de 0.5 para arriba cualquier cosa va a ser positiva y para abajo va a ser negativa, y si es 0.500000001, estoy convencido de que la categoría que le toca es la de arriba. Y ya. Entonces hay una propuesta que es permitirle a los sistemas decir no sé y solamente predecir a partir de puntos de corte que estén suficientemente holgados para tener más seguridad en la forma en que están haciendo la predicción. Esto hay algo que se llama punt, que es básicamente explícitamente no hacer una sugerencia del todo, pero también está la posibilidad de deferir la predicción. Esto lo que hacemos es hacer el sistema consciente de predicciones de humanos expertos. Y entonces el modelo solamente se va a abstener si ve que es más posible que la predicción experta humana califique correctamente. Y esto lo podemos conjugar con un paradigma de aprendizaje que se llama aprendizaje supervisado en línea,
donde al sistema se le hace saber cuándo predijo incorrectamente. Y así no solamente va aprendiendo cómo modelar el fenómeno, sino que a la vez aprende cuándo es mejor no calificar. Y el segundo y la última metodología para hacer modelos más justos que vamos a ver hoy es hacer un punto de corte que ecualice los errores entre los conjuntos. Entonces, usualmente, nosotros lo que haríamos es cerrar los ojos, ver los datos como un todo y encontrar el punto de corte que más nos beneficie como un todo. Pero, por otro lado, podemos subdividir esos conjuntos de errores en los errores al conjunto de hombres y los errores al conjunto de mujeres. Y en vez de entregar el máximo global, vamos a llegar al punto intermedio, en donde no es ni el máximo global, ni el máximo de mujeres, ni el máximo de hombres, es en donde las dos categorías se balancean. Esto obviamente se vuelve bastante más complejo teniendo más categorías, pero este principio en general se puede aplicar a cualquier cantidad de categorías. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de las éticas más allá de construir modelos, que es básicamente debería usar Machine Learning del todo. Y aquí ya tenemos que hacernos preguntas como ¿cuál es el objetivo de este modelo? ¿Hay alguien que va a perder si este modelo es exitoso? Y si esa persona o ese conjunto de personas pierden, eso es una decisión que estamos de acuerdo a hacer. O incluso, ya más a alto nivel, el modelo que estamos creando va a ser una versión más eficiente del status quo o va a cambiar cómo las cosas han sido manejadas. Por otro lado, tenemos que pensar cuáles van a ser las sugerencias del modelo. Alguna de estas sugerencias podría ser moralmente reprochable, podrían no ser posibles hacerlas, o podrían depender o valdría la pena entrar a considerar quién estaría aplicando estas consideraciones, estas recomendaciones, perdón. Hay cosas como lo que llamamos un runaway feedback loop, que es entrenar un sistema basado en una realidad injusta y ese sistema se actualiza sobre la realidad injusta que se utilizó. Entonces, por ejemplo, hay sistemas de predicción de criminalidad que típicamente en Estados Unidos pues, afectan de forma desproporcionada a poblaciones negras. Y esas son las nuevas observaciones que van a usar en el modelo, que va a aprender que como tenemos más vigilada a una población, es más probable que tengan comportamientos criminales y vamos a aprender a ponerles más y más y más atención mientras dejamos de lado otras poblaciones y al dejarse de lado no hay nuevas observaciones que aprender sobre sus propias conductas criminales. Otra pregunta es si puedo medir lo que quiero. El valor a predecir puede estar basado en definiciones que no sean universalmente acordadas o simplemente difíciles de cuantificar. Por ejemplo, hay un auge en sistemas de inteligencia artificial para calificar automáticamente ensayos. Cuando un ser humano califica un ensayo, mide cosas difíciles de cuantificar: claridad, estructura, creatividad. Los modelos se van por el camino fácil y dicen, ok, voy a fijarme en la longitud de las palabras, de las oraciones, el vocabulario y la gramática, lo cual nos permite hacer cosas como agarrar un generador de ensayos de internet, ponerle 3 palabras cualquiera y generar un sistema, un ensayo que cualquier sistema podría calificar altamente, con muy buena longitud de sus oraciones, muy variado vocabulario, pero que esencialmente no dice absolutamente nada que tenga sentido para ninguna persona. Entonces, a veces el mejor modelo es el que no se hace. Y bueno, para cerrar, nada más unas consideraciones finales. No hacer nada en estos temas asume que el prejuicio es información válida y que debería ser parte del producto que estamos construyendo. Es crucial tener expertise en el tema y constante líneas de consultorías con las personas expertas.
Las preguntas éticas tienen que empezar antes de que se ejecute el proyecto, no luego de haber creado todos los modelos. Eh, y realmente la ética en Machine Learning no es un problema que está resuelto y estamos en un muy buen momento para empezar a incorporar métricas de justicia en el proceso común de construir nuestros modelos. Y bueno, nada más dar reconocimiento. Esta charla fue ampliamente basada en estas charlas y realmente son, yo lo llamaría mejores versiones de la charla que acabo de dar. Entonces esto lo vamos a compartir en cada una de estas ponencias en el Slack de Analytics. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y si gustan podemos pasar allá preguntas. Yo tengo un comentario más que nada. Claro, adelante. Daniel Gocher, bueno, primero, Claro. lo que iba a decir es que nada más que por lo general el contexto de la palabra discriminar tiene dos ámbitos. Vos querés que un sistema te ayude a discriminar las personas no óptimas, las situaciones no ideales que vos estás buscando. Esa es la palabra apegado a lo que vos querés, y está la discriminación dentro del contexto de justicia social. Entonces, que por lo general, o sea, uno quiere que el sistema discrimine. Lo que pasa es que criterios subjetivos se meten en los datos y probablemente esa discriminación no te va a dar el máximo provecho basado en lo que vos originalmente querés o en lo que pensás, que es que va a ser una decisión completamente objetiva por una máquina. Entonces, nada más quería decir eso porque la gente cree que la palabra discriminación por sí sola es mala. Y uno quiere que estos sistemas lo que ayuden es a discriminar el candidato óptimo del no óptimo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. El tema es cuando la discriminación no debería ser parte del planteamiento del problema. Y esa es la discriminación que resulta, como por ejemplo en el caso del reconocimiento facial. Ahí otra pregunta interesante es si queremos que exista un modelo que prediga el género de la persona con solo su fotografía. Yo creo que ahí hay bastante más por discutir que solamente aceptar que es algo que deberíamos hacer y hacer disponible libremente. Pero después de eso, ¿qué sería un proceso discriminatorio? Ahí pues creo que todos estamos bastante claros en que hay muchísima discriminación racial y discriminación de género que hay que proteger, pero pueden haber discrepancias incluso en las categorías protegidas que queremos utilizar, mucho más allá de estas categorías. Entonces, discriminar es un tema complejo que tiene definiciones subjetivas con respecto a sobre qué se está discriminando. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hacer una segunda observación nada más. Claro. Es que en mi experiencia particular, cuando se hace sistemas para discriminar, el problema es que uno como científico en computación tiende a llevar implícita esta noción de que las cosas pueden ser sí o no. Y ahí es donde se mete uno en muchos problemas, porque no siempre uno tiene un conjunto de datos ideal. Me parece muy interesante, no lo había pensado. Con lógica difusa o con razonamiento basado en contextos, si vos abrís la ventana a decir no sé, o diferir a un humano, simple y sencillamente tenés un sistema eficiente que reconoce, digamos que entre comillas, las obviedades, pero no se mete en camisa de 11 varas en situaciones que están muy, ¿cómo se dicen los gringos? Nuanced, como para que uno pueda, una máquina pueda tomar la decisión. Y me parece un buen opt-out, porque uno perfectamente, yo lo que creo que IBM debería haber hecho, o la compañía en cuestión, es decir, ok, este sistema es experto en reconocer rostros blancos, simple y sencillamente porque es la muestra que tengo. Si quieren ajustarlo a rostros negros, consigamos la muestra, lo entrenamos y está listo. Pero sí, eso de pensar que todo es binario, creo que es parte del problema porque estos sistemas de decisión tienden a caer en problemas porque no siempre tenemos un conjunto perfecto de datos. Sí, no, y de hecho estos constructos en una cantidad sustancial de ellos ya lo que devuelven son resultados difusos que nosotros partimos bruscamente en sí, ¿no? Entonces realmente, y esto es no por la forma en que
se construye la predicción, sino por las necesidades que va a atender el resultado. Entonces, si yo quiero una predicción de una audiencia a la que le quiero llegar, tal vez darle al equipo que va a implementar esto una escala de grises donde hay una persona 36% de esa audiencia, pero 70 y algo por ciento que no, entonces ya eso no es accionable, no es una lista explícita de tome y utilicemos esto. Entonces esa parte no cae tanto y precisamente por eso es que se hace posterior al entrenamiento, no caen tanto en la decisión de cómo entrenar el modelo, sino de cómo va a ser utilizado este modelo. Y ahí es donde podemos entrar en esas sutilezas que mencionabas.